Ya, vamos a conversar de salud mental, un tema que nos ha convocado en este micrófono permanentemente. Y para reflexionar sobre eso estamos al teléfono con la doctora Vania Martínez. Doctora, muchas gracias por recibir esta llamada. Muy buen día. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación a hablar de este importante tema. Sí, la doctora es psiquiatra infantil y de adolescentes, académica de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Y esto porque el gobierno ha presentado una nueva estrategia de salud mental en la educación superior. Doctora, ¿en qué consiste esta estrategia? Sí, bueno, se ha visibilizado el tema de salud mental en general en la población y como tú bien decías, probablemente lo han tocado varias veces, pero un grupo que ha sido bastante afectado a propósito también de la pandemia es el grupo de jóvenes y especialmente quienes están en la educación superior. Es algo bien paradójico el hecho de que es un factor protector para la salud mental el tener una mejor educación, pero al parecer mientras se está estudiando es un factor de riesgo y a la misma edad estar estudiando te pone más riesgo que estar en otra situación en la vida, así que es un grupo que hay que preocuparse y esta estrategia, lo interesante que tiene que por primera vez yo veo que hay un compromiso institucional de parte de dos ministerios, además Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, en conjunto con rectores y rectoras de las universidades, directores de centros de formación técnica, institutos profesionales, para abordar esta temática y, bueno, apoyados también por la academia, obviamente. Doctora, le voy a hacer una pregunta que es como un mito urbano, no sé si es mito urbano o no, pero que está dando vuelta y que las generaciones actuales, los famosos millennials o centennials, son de cuero poco duro, por decirlo en buen castellano. ¿Es así o es un prejuicio? Claro, se le ha nombrado también así, entre comillas, la generación de cristal. Exactamente. Algodón, usted más elegante que yo. Otros nombres que se les han dicho. Y, a ver, por una parte, no debiéramos equiparar el tener un problema de salud mental a ser débil, ¿ya? Porque eso es estigmatizante y evita que la gente consulte y pida ayuda a tiempo, ¿ya? De hecho, una de las principales barreras que nosotros encontramos en investigaciones que hicimos en más de 7.000 estudiantes de educación superior para pedir ayuda es quería arreglármelas por mí mismo, ¿ya? Esa es la principal barrera, o sea, no pedirle ayuda a otras personas y al profesional de salud mental. Lo que sabemos es que los problemas se están dando en forma más frecuente en ese grupo etario, incluso más precozmente también en la etapa escolar, y que además está más visible, ¿ya? O sea, es probable que hay gente que en este momento, como yo, tenemos 50 y tantos, y yo también, y que quizás nos hubiera hecho bien consultar en etapas más precoces de nuestra vida y pedir ayuda, ¿ya? Y no lo hicimos porque no estaba en nuestra mente el pensar que esto podría tener algún apoyo de parte de profesionales de salud mental. No era tan común. Hoy en día, por ejemplo, tenemos profesionales de salud mental en colegios, en universidades, en espacios laborales, que antes eso no estaba presente. Así que creo que ahí hay un avance, pero todavía se requiere avanzar obviamente a la prevención y la promoción de una mejor salud mental. Ahora, ¿usted cree que se está socializando, democratizando el acceso a salud mental, que siempre ha sido muy, muy de élite, porque por desconocimiento, desinformación, por prejuicio, porque el que iba al psiquiatra estaba loco y eso podía afectarle en su trabajo? No es barato la salud mental, requiere cierta asiduidad que las políticas públicas quizás no pueden darla, los medicamentos tampoco son baratos, todo eso cree que se va a poder superar, porque creo que ha sido una materia que ha sido dejada de lado, peligrosamente dejada de lado, por desconocimiento, insisto, y porque es caro. Bueno, en generaciones más jóvenes claramente están más disponibles para pedir ayuda y también en otras investigaciones nos han dicho cómo cuando dicen voy a consultar o estoy consultando, sus abuelos, abuelas generalmente les dicen, pero ¿cómo? Si en nuestra edad esto se arregla de otra manera. Claro. Y entonces, efectivamente, hay más disponibilidad para pedir ayuda
aunque ya mencioné que había igual barreras en algunas personas para acceder, pero nosotros tenemos ciertas garantías explícitas en salud, que son los GES o AUGE, ¿cierto? En ciertas enfermedades que son importantes, como la depresión en personas de 15 años y más, el trastorno bipolar también en personas de 15 años y más, la sospecha de primer brote de esquizofrenia y el consumo perjudicial de alcohol y otras sustancias menores de 20 años. ¿Ya? Quizás insuficiente, pero por ejemplo la depresión, que es una de las situaciones más frecuentes y que puede ser bien abordada, tiene esa garantía. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás tenemos que empezar a hacer valer nuestros derechos y que se cumpla esa garantía de oportunidad y de calidad también, ¿ya? Y el sistema público, la puerta de entrada son los CESFAM o centros de atención primaria para esa garantía, y en los centros privados, quienes están en ISAPRE pueden consultar quiénes son sus prestadores. Si es que no se cumple, es donde yo digo, ahí tenemos que empezar a visibilizar la necesidad de que sea lo mismo tener una diabetes, hipertensión, que tener depresión. Claro. Y en este momento también tenemos teléfono de ayuda en contención de riesgo suicida, que eso yo creo que también es importante para que haya un teléfono 24/7 atendidos por psicólogos gratuitos para toda la población. Ese es el asterisco 4141. Perfecto. También hay chats que a veces a los jóvenes les cuesta más hablar por teléfono, también por la privacidad que puede haber en su entorno. Y entonces está en la región metropolitana el chat Quédate. En general en el país tenemos también de INJUV el chat de Hablemos de Todo, que es atendido por psicólogos y psicólogas para una primera orientación y derivación también asistida cuando corresponde. Estamos hablando con la doctora Vania Martínez, que es psiquiatra infantil y de adolescentes, académica de la Universidad de Chile. Doctora, le quería preguntar algo que mucha gente prefiere evitar de hablar, pero el tema, usted mencionó los suicidios. ¿Y cómo yo soy papá, y cómo se puede detectar tempranamente rasgos suicidas? Es bien difícil, no hay manuales, nadie ha aprendido esto, hay temor a enfrentar el tema. ¿Qué consejo nos puede dar? Sí, muchas gracias, Quique, por la pregunta. Yo creo que tal como deberíamos capacitarnos todos en resucitación cardiopulmonar, exacto, y quizás nunca la tengamos que usar, pero si llegado el momento podemos salvar una vida, también debiéramos capacitarnos en cómo hacer una evaluación de riesgo suicida en nuestro entorno más cercano, y ojalá que nunca la tengamos que usar, pero si la usamos podríamos salvar vidas. Y entonces hablar de suicidio puede prevenir el suicidio siempre que lo hagamos de una manera respetuosa. Ya no es lo mismo un titular en un diario decir tal persona se suicidó haciéndolo de tal manera, sensacionalista, de manera sensacionalista. Eso no es lo recomendado, y ahí hay pautas para los medios de comunicación que deben incluir, por ejemplo, los fonos de ayuda, los signos de alerta, lo que vamos a hablar ahora, y no mencionar los métodos de suicidio y no ponerlo en lugares así que sean demasiado sensacionalistas estas noticias. Doctora, ahí solo una pregunta al respecto, es súper interesante. ¿Es cierto o es mito que hay un efecto imitativo en el suicidio? Esto porque hay series, por ejemplo, de series televisivas que los jóvenes siguen donde hay instintos suicidas o hay suicidios directamente, entonces la recomendación es que no lo vean porque hay un efecto imitativo. ¿Eso es cierto o no es cierto o depende de cada caso? Claro, es real que existe un efecto de contagio suicida, es lo que se llama efecto Werther. Viene el nombre de una novela de Goethe, imagínate, de los años que se publicó, claro, que se llamaba Las penas del joven Werther, y que hablaba del suicidio de un joven, y en esa época se vio un aumento de los suicidios en jóvenes más o menos con las mismas características. Y de ahí más adelante se describió este efecto que ocurre también cuando hay muertes de celebridades por suicidio en que las personas se ven identificadas. Imagínate que tienes un ídolo, un cantante de K-pop, como ha ocurrido, y él se suicida y tú dices, bueno, yo, ¿qué me queda a mí? Pues, si esta era una persona famosa, claro, feliz, exitosa, supuestamente, se suicida. Claro, ahora este efecto es para ciertas personas
que tienen mayor vulnerabilidad y factores de riesgo, no va a ser para todas las personas, ¿ya? Entonces, como una serie, no sabemos a quién le va a llegar y qué mensaje le va a llegar, como sucedió con la serie 13 Razones o 13 Reasons Why, ¿cierto? De Netflix, claro. Algunas personas tuvo un efecto de aumento del riesgo suicida. A otras personas no, incluso las llamó a tomar conciencia acerca de ciertas conductas que eran importantes de evitar o prevenir, ¿ya? Pero para algunas personas sí hubo un aumento y de hecho en la serie, en la segunda temporada, hicieron ciertos cambios y además eliminaron una escena en la primera temporada que explícitamente mostraba cuando la protagonista se estaba suicidando. O sea, tomaron ciertas medidas a posteriori, ¿ya? Poner números de teléfono, lugares donde acceder a pedir ayuda, conversatorios, también explicaciones, es decir, esto es ficticio, para evitar también esta glamorización, se llama, claro, o romantización del suicidio, ¿ya? Entonces, ahí en los medios de comunicación, las series de televisión, también noticias que a veces se transmiten por Instagram o por otras redes sociales, tienen que tener ciertas precauciones. También el tema del lenguaje, por ejemplo, no hablar de intentos fallidos, porque no es un éxito morir por suicidio. No hablar de personas suicidas, porque no es un adjetivo que tengan las personas, sino que personas que tienen riesgo suicida o personas que tienen depresión. Entonces ahí hay una serie de recomendaciones. Los invito a que visiten nuestra página web del centro que yo dirijo, el IMAY, es imhay.org. Tenemos una pestañita psicoeducación y ahí tenemos lenguaje seguro para el riesgo suicida y otros elementos también. Perfecto. Y bueno, y nos faltaba precisar los factores de riesgo y señales de alerta, ¿cierto? Son factores de riesgo el tener algún problema de salud mental, principalmente depresión, aunque existe un porcentaje de personas que se suicidan que no tenían algún problema de salud mental, pero es un porcentaje menor. Son también factores de riesgo el tener poca red de apoyo, el no pedir ayuda, pocas habilidades sociales. ¿Y cuáles serían esas señales de alerta más indirectas? Es cuando vemos que alguien está más retraído, ha cambiado su ánimo, ya no se junta con las personas, llora cada rato, cambios en el sueño, en el apetito, y ya más directas cuando alguien dice me quiero morir, o con mucha desesperanza, así como ya nada tiene sentido. A eso hay que tomarlo bastante en serio. Muchas veces las personas creen, y eso sí es un mito, que las personas cuando se van a suicidar no han dado ninguna señal de alerta. Generalmente ha habido alguna señal de alerta, una petición de ayuda, no por llamar la atención, sino porque realmente se está en una situación en que se requiere la ayuda de otras personas para que logren mostrarles que hay otras alternativas al suicidio para disminuir su dolor. Doctora Vania Martínez, 1.000.000 de gracias por este contacto tan divulgativo de un problema sensible que muchas veces prefiere callarse, pero ese creo que es el peor error. Gracias, Quique, a ti y a la radio. Bueno, y esperamos que también este trabajo que va a ser en conjunto, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, junto a otros actores, dé sus frutos para esta población universitaria y de educación superior que requieren apoyo, prevención también para su salud mental. Muchas gracias, que tenga excelente día y buen fin de semana. Muchas gracias.